Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este video lo grabamos desde el Parque Nacional Cerro El Ávila, más o menos como a 1800 a 2000, 2200 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver todo el valle del río Guaire, todo el valle de Caracas. Este video se trata sobre los amplificadores y su clase, las etapas de potencia clase A, clase AB, clase B, valvulares, transistorizados, MOSFET, etc. Es un video adicional al que habíamos grabado acerca del tema de las etapas de potencia y su interacción con los altavoces, a petición del youtuber mexicano Mexicaudio. El señor de Mexicaudio nos ha pedido que grabemos un video aclarando la característica o la diferencia que hay entre las diferentes etapas de potencia, pero no con términos técnicos. Eso sí complica un poco el desarrollo, pero vamos a ver qué se me ocurre. Tengo una analogía que espero que sea útil para todos aquellos que pues no tienen conocimientos de la parte de electrónica, ni hace falta que los tengan, pero sí quieren saber más o menos el cómo y el de qué manera funcionan las etapas de potencia que están utilizando y por qué la diferenciación entre las clases es interesante. No es particularmente importante, pero sí es interesante para aquel que quiera enterarse del cómo y el por qué. Pues lo vamos a narrar un poco desde el punto de vista histórico para que además de eso tenga la mayor cantidad de sentido posible. El asunto es así. Al principio lo que nosotros hacíamos cuando construíamos un circuito era poner un dispositivo activo, un dispositivo electrónico activo. Si bien es cierto que al principio se utilizaron amplificadores magnéticos, que es un poco como una amplificación mecánica pero con señales eléctricas, hoy utilizamos dispositivos electrónicos activos. El primer dispositivo electrónico activo fueron las válvulas, el primero el audión, después el triodo y después el triodo moderno. En mi libro Los Grandes del Audio hay una descripción ampliada acerca de cómo se inventó la válvula triodo y cómo el triodo moderno llegó a ser la válvula importante que es hoy en día, y cómo un señor que en este momento no recuerdo el nombre se ganó un premio Nobel de Química por inventar o por descubrir que con tierras raras se podía enriquecer la emisión de electrones del cátodo y hacer que los triodos pues tuvieran una mayor corriente de placa, y ese es lo que nosotros llamamos hoy en día un triodo moderno. Comencemos por el principio. Para amplificar una señal nosotros la llamamos un dispositivo electrónico activo, en este caso una válvula. Cuando una válvula amplifica toda la señal y no reparte su trabajo con otra válvula, decimos que opera en clase A. Y cuando es una sola válvula de salida, decimos que opera en single-ended, es decir, él está solo en la etapa de salida. Él es el último dispositivo electrónico antes de atacar directamente a la carga, en este caso al parlante. Como decía este canal de YouTube colombiano Ampletos, la salida a parlante. Bien, cuando tenemos un solo dispositivo de salida, la cosa es extremadamente sencilla. Este dispositivo se encarga de amplificar toda la señal. Y como se encarga de amplificar toda la señal, lo único que tiene que hacer es variar su corriente en función de la señal de entrada. Esa corriente va a ser convertida nuevamente en voltaje y va a atacar al parlante y va a hacer que el parlante suene. Pues eso no tiene mayor dificultad. Originalmente las etapas de salida con una sola válvula se usaban porque no conocíamos otro circuito, y después se usaron por una cuestión de impuestos. Entonces es mucho más barato y más sencillo poner una sola válvula de salida que poner 2 o que poner 4 o cualquier otro diseño, además que eso no existía. El problema con poner una sola válvula de salida es que, por ejemplo, una válvula, un triodo, pongamos por caso, que tenga una potencia de placa de 7 vatios, podría darnos 2 vatios en parlante. El resto de la potencia se va a perder miserablemente como calor, fuera del calor con el que es alimentado, o sea, fuera de la energía que se convierte en calor para hacer que el filamento justamente caliente el cátodo y hacer que el cátodo pueda crear una nube electrónica a su alrededor y pueda emitir electrones. Esos son dos fuentes de calor distintas. Yo llegué a oír circuitos así, pero nunca tuve amplificadores, sino que en su oportunidad de la colonia italiana que vivía cerca de mi casa, recuerdo a la familia Marconi, que eran propietarios de un radio Mibar con fecha de 1945 que se les llegó a dañar y me encargaron repararlo. Entonces una de las reparaciones que yo hice en ese radio fue cambiar el speaker, porque el parlante se le había tostado el diafragma de papel, obviamente por el calor de las válvulas y porque era muy viejo, y una de las válvulas estaba completamente agotada, ya no prendía el filamento, no servía para absolutamente nada. Después de hacer esa reparación, yo utilicé ese radio un montón de tiempo
antes de entregarlo, realmente yo quedé fascinado del sonido y ya vamos a hablar un poco de eso. Sonaba muy bonito, además que las estaciones de radio en aquella época eran muy interesantes. Los locutores tenían unos vozarrones y hablaban de temas interesantes. Si usted oye la radio hoy en Venezuela, es un montón de gente que habla así nasal, espantosa, que le faltan todos los dientes y que hablan de la revolución socialista y que vamos a construir la utopía del proletariado industrial y un montón de tonterías que no tienen absolutamente ningún sentido. Y lo bueno, lo interesante de estas etapas de potencia es que ellas tienen un punto de distorsión armónica. Entonces vamos a contar esta historia porque es interesante. Otro de los inmigrantes que yo conocí en su oportunidad era un polaco, que no recuerdo el apellido, pero le decíamos simplemente el señor Basil. Una de las cosas que él logró salvar de Polonia cuando se vino, porque todos los inmigrantes pues tratan de salvar algo de valor como para que al país al que lleguen pudiesen venderlo y volver a tener capital para empezar, pagarse una habitación, alquilar, tal vez comprarse algo, volver a empezar a trabajar. Lo que él se trajo de Polonia fue un violín Stradivarius, un Stradivari. Pero no un Stradivari marca Stradivari, no, un Stradivarius de Cremona de 1790 y lo que sea. Entonces nosotros de niños nos sentábamos a oír aquel violín que sonaba bonito. Básicamente eso es lo que yo recuerdo, que ese violín sonaba bonito. Yo no sé si él lo tocaba bien o mal y tampoco me pregunten qué canciones estaba tocando, yo no me enteré nunca, pero bonito sonaba. Cuando yo lo comparé muchos años después con el sonido de un violín de tienda, un violín de los que venden en Musillama o que venden en la Piña Musical o cualquier cosa de esta, un violín de $500, $700 pues suena a violín, pero suena a un violín. En cambio un Stradivari suena a 4 violines al mismo tiempo. Es una cosa curiosísima e indescriptible. Además que el recuerdo está muy lavado por los años, eso es cuando yo era niño y ya de eso no queda absolutamente nada. El hecho cierto es que cuando uno pasa el sonido por un amplificador valvular clase A single-ended, le permite al amplificador distorsionar la señal un poco, porque los amplificadores clase A single-ended normalmente son open loop, sin retroalimentación negativa. Cuando un amplificador funciona así, lo que él hace es que distorsiona un poco la señal. Distorsionar la señal es agregar sonidos que no formaban parte de la señal original. Cuando esto sucede, lo que en realidad pasa es que le estás agregando armónicos de bajo orden que son cónsonos con la señal. Por eso se llama distorsión armónica. La crea la propia señal. El resultado es que, por ejemplo, al amplificar el sonido de un violín de $700, suena a un violín de $1.500 o suena a un violín de $4.000. Y cuando lo pasamos por un preamplificador valvular que también tiene distorsión armónica par de bajo orden, entonces es como un violín de $15.000. No suena más fiel, pero sí suena más bonito. Entonces lo que termina pasando es que si yo paso el sonido por un amplificador valvular clase A y un preamplificador valvular sin retroalimentación negativa clase A, lo que estoy haciendo no es amplificando el sonido, lo que estoy haciendo es utilizando los equipos como si fueran, lo más parecido sería el pedal de un guitarrista. Cuando yo lo vendí, yo fabriqué amplificadores para guitarra eléctrica. Cuando yo terminaba de hacer el amplificador para guitarra y se lo entregaba al guitarrista, estaba totalmente descontento de él, seguramente porque era muy malo, pero también porque el sonido era muy limpio, no era un sonido así grandote como él lo estaba esperando. Entonces, claro, los guitarristas normalmente ponen pedales a sus guitarras para que tengan ese sonido grandote que ellos están buscando. Después yo aprendí a hacer pedales, entonces hay un montón de pedales que son el fuzz, el phaser, el overdrive, el distortion, el crybaby guagua, el guagua que es otro tipo de pedal, etc. Entonces lo que hace la gente hoy en día hi-fi o high-ender, que cree que se la está comiendo, es que pone un amplificador de salida clase A single-ended sin retroalimentación negativa con un preamplificador valvular que tampoco tiene retroalimentación negativa, y lo que estás haciendo es distorsionando mucho la señal. Entonces tú oyes un violonchelo, que sería un violonchelo de $3.000, un violonchelo de bajo costo, y lo oyes y dices, wow, suena como un violonchelo fantástico, así es que tiene que sonar un violonchelo. No, estás distorsionando el sonido de un violonchelo barato para que suene como un violonchelo caro. Pero eso tiene un punto, eso tiene un límite, y el límite que tiene esa idea es que cuando tú tratas de oír música que no está formada por un solo instrumento o por un dúo entre un piano y un violonchelo o un cuarteto de cuerda, una cosa como esta, sino que es música más compleja, que tiene más instrumentación, esa distorsión armónica que te parecía tan bonita se manifiesta ahora con su cara cruda, que es distorsión por intermodulación. Eso es una distorsión espantosa que suena horrible. Por eso van a darse cuenta de que toda la gente que tiene estos amplificadores valvulares clase A pura, bien bonitos, bien chévere, 5 vatios, con uno,
lo único que pueden oír es un solo de violonchelo. No se puede oír ninguna otra cosa allí porque eso no funciona. Bien. A partir de aquí hay un problema, y es que producir potencia a partir de una sola válvula o de un solo transistor, porque el efecto es exactamente igual, aunque prácticamente no se hacen etapas de amplificación clase A single-ended de transistores, es lo mismo. Ahora necesitamos dos válvulas de salida para repartirse el trabajo. El primer señor que se le ocurrió, que también estará en mi libro Los Grandes del Audio, que se le ocurrió hacer una etapa de amplificación con dos dispositivos de salida, es el amplificador push-pull clase A de Colpitts. El diseñador de ese amplificador es el ingeniero Colpitts, se me pierde en este momento el nombre de pila. Pero el hecho cierto es que ahora era posible hacer algo mejor. Si usábamos la misma válvula que tiene una potencia disipable de placa de 7 vatios, podemos dar incluso 15 vatios en speaker. Se puede sacar una potencia mucho más grande a partir de la misma válvula. O sea que por un costo similar, comprando dos válvulas, tengo un montón de potencia de salida. Con un push-pull clase A sin retroalimentación negativa, Colpitts, se tiene un problema, que prácticamente toda la distorsión armónica par, que suena muy bonito, se va para la mierda. No se crea esa distorsión, pero se crea un montón de distorsión armónica impar, y la distorsión armónica impar no es consona con la música. O sea, no hay notas que, sí hay notas que son múltiplos de 3, pero no van a formar parte siempre del mismo acorde, y entonces no van a sonar bien siempre. Entonces la gente tomó por cuenta de que las etapas con salida de dos válvulas suenan mal y las etapas de salida con una válvula suenan bien. Eso es una mentira podrida, porque si uno cierra el lazo de retroalimentación negativa, las dos suenan igual de bien. Pero la Colpitts, que tiene dos válvulas de salida push-pull clase A, tiene infinitamente más volumen, infinitamente más potencia. Saltamos de 2 vatios a 15, es una maravilla. Pero hay que poner retroalimentación negativa. El problema es que la retroalimentación negativa no se descubrió sino 30 años después del diseño de Colpitts. Creo que el diseño de Colpitts es de 1920 y la retroalimentación negativa ya es de 1948. O sea, pasaron 30 años en que lo hicimos terriblemente mal. Ese tiempo se rellenó con lo que llamaban los ultralineales, que nunca fueron lineales, pero esa es otra historia. Ahora, polarizar las válvulas en clase A no era forzosamente necesario en un push-pull. Se puede bajar bastante la corriente de polarización y entonces se produce un problema que voy a tratar de explicar así. En un amplificador clase A con una sola válvula o con un solo transistor, o en un clase A con dos válvulas o con dos transistores, lo que nosotros llamamos un push-pull, ellos están conduciendo corriente todo el tiempo. Es como si tuviéramos un automóvil con un solo motor. Ese motor está metiendo torque todo el tiempo. Pero supongamos por un momento, porque la señal de audio es de corriente alterna, que a un automóvil le pusiéramos dos motores. Un motor que da torque, pero cuando yo giro a la derecha, y un motor que da torque solo cuando yo giro a la izquierda. Bueno, el resultado que tendríamos al momento de ir centrando la dirección del automóvil con el volante, ¿ok?, es que se estaría prendiendo un motor y apagando el otro, prendiendo un motor y apagando el otro, prendiendo un motor. Eso sería un fastidio brutal, porque lo que tendríamos no es torque permanente en las ruedas para empujar el vehículo hacia adelante, sino que lo que nosotros tendríamos es torque y no tendríamos torque, torque y se apaga el motor, torque y no tenemos torque. Entonces el automóvil avanzaría a tropezones. Lo que pasa con los amplificadores clase B es eso justamente, que el amplificador, aunque nosotros no nos demos cuenta, no suena todo el tiempo, sino que suena y se calla, suena y se calla, suena y se calla, como los bombillos incandescentes. El bombillo no está realmente prendido todo el tiempo, prende y apaga 60 veces o 50 veces por segundo en Europa, pero esta propiedad que tiene la retina de retener un poco la imagen, nos hace creer que la imagen es continua. Es justamente el truco del cine con 48 cuadros de imagen por segundo, o sea, 24 iluminados dos veces. En los amplificadores pasa eso. En los amplificadores pasa que el amplificador suena y no suena, suena y no suena, suena. Esta señal de interrupción que se produce un montón de veces por segundo también es oída. Y es lo que nosotros llamamos armónicos de alto orden. Los armónicos de alto orden son una cosa espantosa, porque suenan muy mal y porque hacen al sonido áspero. En el caso de las válvulas no se nota tanto porque es muy difícil apagar una válvula. O sea, una válvula prácticamente no se le puede estrangular, como yo lo comenté en el video dedicado al Marantz 1200B y la historia de Marantz, no se puede estrangular la corriente de placa de una válvula. Pero sí se puede estrangular la corriente de colector de un transistor. Entonces en los transistores se nota mucho ese sonido áspero. Esta distorsión armónica de alto orden tiene un problema. He oído un montón de gente decir que el oído humano no puede percibir una distorsión de un porcentaje, pongamos del 3%, que una distorsión de menos del 3% no se puede percibir.
Sobre un solo instrumento, no se puede percibir. De hecho, puede ser interesante e incluso agradable una distorsión de hasta el 3%. Lo que sí se percibe es que un amplificador que tenga una distorsión del 1% va a producir un montón de energía de distorsión por intermodulación. Y si tiene distorsión de cruce por cero, que es distorsión de alto orden, una distorsión del 0.5% de alto orden hace que el amplificador suene áspero. Entonces hay que estar un poco pendiente de los números. Sí, es verdad, el oído no puede percibir una distorsión. De hecho, un grabador de cinta tiene una distorsión de hasta el 3%. Y eso no lo oye nadie. Nadie va a quejarse de la distorsión de un magnetófono. De hecho, nadie se ha quejado nunca. Ojo, que todos los Beatles, todo Pink Floyd, todo Led Zeppelin, todo Deep Purple, todo YouTube, toda esa gente grabó en cinta magnética con una distorsión del 3%. Y nadie se queja de esas canciones estén distorsionadas. Eso no lo nota nadie. Lo que sí pasa es que cuando tú tienes un amplificador con una distorsión muy pequeña, pero es distorsión y se manifiesta porque hay varios instrumentos sonando al mismo tiempo como distorsión por intermodulación, o tienes distorsión de alto orden de cruce por cero porque se te están apagando los dispositivos de salida, como le pasa comúnmente a los transistores, entonces una distorsión del 0.1% puede sonar muy mal. De hecho, un amplificador transistorizado normal tiene una distorsión del 0.1% y la gente, al compararlo con un valvular que tiene una distorsión del 1%, dice, el valvular suena dulce y el transistorizado suena áspero. Entonces ese cuento de que una distorsión de menos del 2% no se oye, todos la oímos, todos nos hemos quejado de eso. Ahora, ¿qué pasa a partir de aquí? Resolver el problema de la distorsión de cruce por cero en los amplificadores transistorizados y resolver el problema de la distorsión por intermodulación que produce la alinealidad de los dispositivos ha sido la gran batalla de los fabricantes japoneses para hacer que sus amplificadores sean muy lineales. Uno de los que todos hicieron sus contribuciones, Marantz lo hizo, Technics lo hizo, Pioneer lo hizo, pero voy a contar el cuento de Sansui que me lo sé perfectamente, que es la marca que yo colecciono, pero todos tienen un desarrollo técnico paralelo. Yo conté cuando estábamos hablando del Sansui AU777, que era el diseño de una etapa de salida que es un totem pole que opera como un push-pull clase AB transistorizado con retroalimentación negativa, que la gran batalla de Sansui era decir, ok, ya podemos fabricar el amplificador, ya el amplificador suena, ya el amplificador hace el trabajo y tiene bajos, tiene medios, tiene agudos, no tiene problemas, pero tiene sonido áspero. Y hay que recordar que cuando se fue lanzado el 777 o el Macintosh 5100 o el Marantz Model 15, la gente estaba acostumbrada al sonido valvular y no sabía que un amplificador podía sonar áspero. Entonces cuando oían un transistorizado, tal vez no de un diseño muy elegante, decían, oye, pues esto suena feo. O sea, si esta es la tecnología nueva, esto no tiene ningún sentido, yo me quedo con lo que yo conocía. Pero entonces para los fabricantes era necesario introducir los transistorizados por una cuestión de costo-beneficio, porque costaba la tercera parte armar un transistorizado que un valvular. A partir de aquí empieza un problema que es este. ¿Cómo polarizar los dispositivos de salida para que no se apaguen? La primera propuesta es no polarizarlos en clase B. De hecho, no hay ningún amplificador, en teoría sí, se estudia así cuando uno ve teoría de circuito, pero no existe ningún amplificador en el mercado que opere en clase B. Los amplificadores siempre son clase AB porque lo que se quiere es que antes de que se apague el motor de la derecha, ya prenda el motor de la izquierda. Es decir, antes de que se apague el transistor que hace el semiciclo positivo, se prenda el transistor que va a amplificar el semiciclo negativo, recordando que la señal de audio es de corriente alterna. Lamentándolo mucho, esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando los amplificadores están conduciendo corriente, lo que termina pasando es que un transistor apaga al otro y lo mete en la región inversa. Me explico, vamos a ver si nos entendemos. Es como si el motor, en vez de yo lograr hacer que arrancara, empezara a girar para atrás. O sea, lo complica terriblemente y eso produce unos tiempos de conmutación. O sea, hay un tiempo entre el momento en el que yo quiero prender el motor y en el que el motor efectivamente me empieza a dar torque. Eso en los transistores es muy rápido, pero es una ventana de tiempo lo suficientemente grande como para meternos en dificultades, como para crear esa distorsión de alto orden que llamamos sonido áspero y esa distorsión de alinealidad, aunque es muy suave, que produce distorsión por intermodulación que también contamina enormemente la pureza del sonido que un transistorizado puede dar. Y aquí viene una cosa muy paradójica. Los transistores son mucho más lineales que las válvulas. Pero las válvulas no tienen cruce por cero, entonces pueden dar un sonido dulce que a los transistores les cuesta mucho dar.
pero los transistores son más lineales que las válvulas. Entonces es muy fácil hacer un amplificador para la sonorización de un evento donde van a haber muchos instrumentos musicales y tener una bajísima distorsión por intermodulación. Entonces mi recomendación, porque este video voy a tener que grabar una segunda parte, es: si usted quiere oír grandes orquestas, si usted quiere oír muchos instrumentos al mismo tiempo, transistorizado, clase AB. Si usted quiere oír un solo instrumento, dos instrumentos, cuarteto de cuerda con el sonido más dulce, valvular, clase A, clase AB, no existe clase B. Y si usted no quiere usar retroalimentación negativa, eso no es hi-fi. Le puede sonar muy bonito, pero eso no es hi-fi. Somos Santiago de León Audio desde, obviamente, Santiago de León de Caracas. Muy agradecidos. Saludos, señor Mexicaudio. Saludos a los mexicanos que siguen mi canal. Saludos al señor de Audiófilos y Locos, creo que así se llama el canal, que tiene ya sus 10.000, si no recuerdo mal, suscriptores. Que Dios se los bendiga. Muy agradecido a todos, muy agradecido a mis suscriptores. Saludos y suerte.